¿Qué pasaría si te dijera que un solo anuncio presidencial podría haber acelerado el reloj profético hacia los últimos tiempos? Imagina por un momento que las decisiones políticas más controversiales de nuestro siglo no son simplemente movimientos estratégicos, sino el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas desarrollándose ante nuestros ojos. Cuando Donald Trump se acercó al podio en diciembre de 2017 y pronunció palabras que ningún presidente estadounidense se había atrevido a decir en 70 años sobre Jerusalén, el mundo entero tembló. Pero mientras las naciones condenaban, los estudiosos de las Escrituras Sagradas abrían sus Biblias con asombro, conectando puntos proféticos que habían estado esperando durante milenios. Las profecías de Zacarías, Ezequiel y el libro de Apocalipsis súbitamente cobraron vida de una manera que ninguna generación anterior había presenciado. Jerusalén, la ciudad eterna mencionada más de 800 veces en las Sagradas Escrituras, se convirtió en el epicentro de un cambio sísmico espiritual. Los acuerdos de Abraham, el alineamiento de naciones hostiles, la preparación del tercer templo, cada pieza del rompecabezas profético comenzó a encajar con una precisión sobrenatural que desafía la casualidad. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría conspiratoria ni especulación vacía. Son conexiones documentadas entre decisiones políticas modernas y textos bíblicos antiguos que predicen exactamente estos eventos. Desde la formación de coaliciones militares específicas hasta el desarrollo de sistemas económicos globales que coinciden perfectamente con las advertencias del Apocalipsis, cada señal profética está convergiendo en nuestra generación de una manera sin precedentes. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, deja tu petición de oración en los comentarios. La palabra de Dios nos dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Tu oración es poderosa, y juntos como comunidad de creyentes podemos interceder por estos tiempos proféticos. Vamos a orar juntos por discernimiento, sabiduría y preparación espiritual. No olvides darle like a este video si el Espíritu Santo te está hablando y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación profética que Dios quiere mostrarte. Activa la campanita porque los tiempos que vivimos requieren que estemos alerta y preparados. En aquella tarde de diciembre de 2017, mientras el mundo seguía su curso ordinario, algo extraordinario estaba a punto de suceder en la sala de recepción diplomática de la Casa Blanca. Los periodistas ajustaban sus cámaras sin saber que estaban a punto de capturar un momento que reverberaría a través de las dimensiones espirituales. Donald Trump se acercó al podio con paso decidido, y en ese instante los ángeles en el cielo contuvieron la respiración. Las palabras que estaba a punto de pronunciar habían sido escritas en los pergaminos proféticos hace más de 2500 años. Hoy finalmente reconocemos lo obvio, comenzó Trump, y con esas palabras el velo entre lo terrenal y lo celestial pareció adelgazarse, que Jerusalén es la capital de Israel. En ese momento, algo cambió en el tejido mismo de la realidad profética. Los estudiosos de la Biblia en todo el mundo sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. No era solo una declaración política, era el cumplimiento de palabras antiguas que habían esperado su momento durante generaciones. El profeta Zacarías había visto este día en una visión hace milenios. Había escrito sobre un tiempo cuando Jerusalén se convertiría en una copa de vértigo para todas las naciones, una piedra pesada que lastimaría a cualquiera que intentara moverla. Y ahora, ante los ojos del mundo, esa profecía cobraba vida con una precisión que desafiaba toda explicación natural. Dentro de las 24 horas siguientes al anuncio,
128 naciones se levantaron en condena. Las Naciones Unidas convocaron sesiones de emergencia. Los líderes árabes declararon días de ira. Europa se distanció cautelosamente. Era como si el mundo entero, sin saberlo, estuviera representando un guión escrito en los cielos antes de la fundación del mundo. Pero mientras las cancillerías del mundo hervían de indignación, algo muy diferente sucedía en las iglesias evangélicas, desde Guatemala hasta Argentina, desde México hasta Chile. Los pastores abrían sus Biblias con manos temblorosas, señalando versículos que de repente brillaban con nueva relevancia. Los grupos de oración se reunían espontáneamente, sintiendo en sus espíritus que habían cruzado un umbral invisible hacia los últimos días. Las lágrimas corrían por los rostros de los creyentes que comprendían que estaban presenciando el desenvolvimiento de los planes divinos en tiempo real. Lo que muchos no entendieron en ese momento era que Trump no había tomado simplemente una decisión política audaz. Había activado sin saberlo un mecanismo profético que había estado dormido durante décadas. Jerusalén no es una ciudad cualquiera en el esquema divino. Es el lugar donde Abraham ofreció a Isaac, donde Salomón construyó el primer templo, donde Jesús lloró por su pueblo, donde fue crucificado y resucitó, y donde, según las profecías, volverá en gloria. Cada piedra de esa ciudad antigua lleva el peso de la historia sagrada, y cada decisión que la involucra resuena en las esferas celestiales. El Sanedrín naciente, un grupo de rabinos que había estado trabajando silenciosamente para restaurar la corte judía antigua, envió una carta a Trump que debería hacer temblar a cualquiera que comprenda las implicaciones proféticas. Lo compararon con Ciro, el rey persa que Dios usó para liberar a los judíos del exilio babilónico y autorizar la reconstrucción del templo. Esta no era una comparación casual o halagadora. Era una declaración cargada de significado profético. Ciro fue un instrumento divino, elegido antes de nacer para cumplir un propósito específico en el calendario de Dios. Si Trump era verdaderamente un Ciro moderno, entonces su papel no terminaba con el reconocimiento de Jerusalén. Era apenas el comienzo de algo mucho más monumental. Los rabinos del Instituto del Templo, que durante 30 años habían estado preparándose meticulosamente para la reconstrucción del tercer templo, vieron en el anuncio de Trump una señal divina. Durante décadas habían forjado los utensilios sagrados según las especificaciones exactas de las Escrituras. Habían entrenado sacerdotes en los rituales antiguos. Habían tejido las vestimentas sacerdotales con hilos de oro. Todo lo que faltaba era el momento correcto, y muchos creyeron que Trump había dado el primer paso hacia ese momento. Pero había algo más sucediendo en las sombras espirituales, algo que solo aquellos con discernimiento profético podían percibir. El reconocimiento de Jerusalén no fue un evento aislado. Fue el primer dominó en una cascada de acontecimientos que llevarían a los acuerdos de Abraham, a la formación de alianzas proféticas y eventualmente, según muchos creen, al escenario final de la historia humana. Era como si Dios hubiera presionado el botón de avance rápido en su reloj profético, y los eventos que se esperaban para generaciones futuras, de repente, se precipitaran hacia el presente. 3 años después del anuncio sobre Jerusalén, el mundo presenció algo que los expertos en política internacional habían declarado imposible durante 70 años. En el césped sur de la Casa Blanca, bajo un sol resplandeciente que parecía bendecir el momento, representantes de Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein estaban a punto de firmar documentos que cambiarían el curso de la historia profética. Los acuerdos de Abraham no eran simples tratados de paz.
Eran el cumplimiento de patrones bíblicos que habían estado esperando su manifestación durante milenios. La ironía divina era palpable. La misma decisión sobre Jerusalén, que supuestamente destruiría cualquier esperanza de paz en Medio Oriente, había creado las condiciones para el avance de paz más significativo desde que Israel se convirtió en nación. Era como si Dios estuviera mostrando al mundo que sus caminos no son nuestros caminos, que lo que parece imposible para los hombres es posible para Él. Pero los estudiosos de la profecía observaban con una mezcla de asombro y sobriedad, porque sabían que la paz en Medio Oriente, antes del fin, no es necesariamente una buena señal según las Escrituras. El apóstol Pablo había advertido en su primera carta a los tesalonicenses sobre un tiempo cuando la gente diría paz y seguridad, y entonces vendría destrucción repentina como dolores de parto a la mujer embarazada. Los líderes mundiales celebraban estos acuerdos con exactamente esas palabras. Los funcionarios de los Emiratos hablaban de estabilidad regional duradera. Los ministros de Bahrein proclamaban una nueva era de seguridad. Sudán y Marruecos se unieron rápidamente, creando un coro de naciones árabes cantando el himno de la paz con Israel. El comercio entre los Emiratos e Israel explotó de 0 a $2.500 millones en apenas 2 años. Una aceleración económica que desafiaba toda lógica comercial normal. Pero había algo profundamente simbólico en el nombre mismo de estos acuerdos. Abraham, el padre de la fe, el hombre a quien Dios prometió que sería padre de muchas naciones, el patriarca tanto de Isaac como de Ismael. Los acuerdos llevaban su nombre como si el cielo quisiera subrayar que estos no eran tratados políticos ordinarios, sino movimientos en el tablero de ajedrez divino. Abraham fue quien recibió la promesa de la tierra, quien caminó por ella cuando todavía era un extranjero, quien creyó en las promesas de Dios cuando parecían imposibles. Ahora, sus descendientes, tanto judíos como árabes, estaban reuniéndose bajo tratados que llevaban su nombre. Amigos míos, hermanos en la fe, sé que mientras escuchan esto, algo está resonando en sus espíritus. El Espíritu Santo está hablando a sus corazones en este momento, mostrándoles que no son coincidencias lo que estamos presenciando. Si sienten ese fuego en su interior, esa confirmación divina de que estamos viviendo en tiempos proféticos, los invito a que se unan a esta familia de creyentes despiertos. Suscríbanse al canal, no por números o estadísticas, sino porque juntos formamos un ejército de intercesores, una comunidad de vigilantes que no serán tomados por sorpresa. Compartan en los comentarios qué está hablando Dios a sus corazones mientras escuchan estas revelaciones. Sus testimonios fortalecen la fe de otros hermanos que también están despertando a estas verdades. Los acuerdos de Abraham crearon algo más que paz política. Establecieron las condiciones exactas que el profeta Ezequiel describió que existirían antes de la gran invasión del norte. Israel habitando en seguridad, prosperando económicamente, viviendo sin muros, confiando en tratados de paz en lugar de fortificaciones militares. Era como si cada firma en esos documentos fuera un checkmark en la lista de requisitos proféticos para los últimos días. Los turistas comenzaron a volar directamente de Dubái a Tel Aviv, algo impensable apenas años antes. Los empresarios israelíes abrieron oficinas en Abu Dhabi. La tecnología israelí fluyó hacia los estados del Golfo mientras el petróleo árabe financiaba startups en Tel Aviv. Pero mientras el mundo celebraba, Irán observaba con una furia que iba más allá de la política. El Ayatolá Jamenei no solo condenó los acuerdos, los llamó una traición al Islam, una puñalada en la espalda del pueblo palestino.
Cada nación árabe que se unía a los acuerdos de Abraham empujaba a Irán más profundamente hacia la alianza profetizada en Ezequiel 38. Era como ver una obra divina donde los actores no sabían que estaban siguiendo un guión escrito hace 26 siglos. Turquía, miembro de la OTAN y supuesto aliado occidental, comenzó a alejarse de Occidente y acercarse a Irán y Rusia, completando el triángulo profético que Ezequiel había descrito. Los acuerdos de Abraham también revelaron algo sobre la naturaleza del engaño en los últimos días. No vendría como una amenaza obvia, sino disfrazado de paz y prosperidad. El anticristo no aparecerá con cuernos y un tridente, sino como un pacificador, un solucionador de problemas, alguien que toma lo que otros han construido y lo expande hacia una paz global que parecerá la respuesta a todas las oraciones de la humanidad. Los acuerdos de Abraham podrían ser el fundamento sobre el cual este futuro líder construirá su imperio de engaño. La velocidad con la que estos acuerdos se multiplicaron también fue sobrenatural. En la diplomacia normal, los tratados de paz toman años, a veces décadas de negociación. Pero estos acuerdos surgieron como flores en el desierto después de una lluvia repentina. Era como si el tiempo mismo se hubiera acelerado, como si Dios hubiera presionado el acelerador en su calendario profético. Los eventos que los eruditos bíblicos esperaban que se desarrollaran a lo largo de generaciones estaban sucediendo en meses. La convergencia profética se estaba acelerando a un ritmo que dejaba sin aliento incluso a los estudiosos más experimentados de la escatología. En septiembre de 2022, 5 criaturas aparentemente ordinarias aterrizaron en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, pero su llegada fue cualquier cosa menos ordinaria. 5 novillas rojas, cuidadosamente seleccionadas de ranchos en Texas, llevaban sobre sus lomos rojizos el peso de 2000 años de espera profética. Para el mundo secular era una curiosidad agrícola. Para los rabinos del Instituto del Templo era el momento que habían esperado durante generaciones. Sin las cenizas de una novilla roja perfecta, el tercer templo no puede ser consagrado según la ley levítica, y sin el tercer templo, las profecías finales no pueden cumplirse. La búsqueda de la novilla roja perfecta había sido una obsesión sagrada durante siglos. Cada pelo debía ser rojo, sin una sola mancha blanca o negra. No podía tener defectos, no podía haber llevado yugo, no podía tener imperfecciones. Los requisitos eran tan estrictos que en 2000 años ninguna novilla había calificado completamente. Hasta ahora. Los ganaderos cristianos en Texas, comprendiendo el significado profético, habían trabajado con rabinos israelíes durante años, criando selectivamente ganado para producir candidatas que cumplieran con las especificaciones bíblicas exactas. Pero el reloj está corriendo de una manera que debería hacer que cada creyente se siente y preste atención. De las 5 novillas que llegaron, el tiempo y la naturaleza están eliminando candidatas una por una. La primera novilla, ahora de 3 años y 2 meses, permanece bajo evaluación constante. Cada día que pasa, aumenta el riesgo de que desarrolle un pelo no rojo o una imperfección descalificadora. La segunda fue descalificada el invierno pasado cuando aparecieron pelos no rojos, un momento de devastación para los rabinos que la habían vigilado como guardianes de un tesoro sagrado. La tercera, actualmente de 3 años, mostró recientemente una posible mancha que tiene a los expertos divididos sobre su validez. El Instituto del Templo guarda estos detalles con el secreto de operaciones militares, porque comprenden que no están simplemente criando ganado. Están preparando el escenario para el drama final de la historia humana.
Durante 30 años, este instituto ha estado trabajando en las sombras, lejos de los titulares principales, preparando meticulosamente cada elemento necesario para el servicio del templo. Han recreado las trompetas de plata según las especificaciones exactas de números. Han forjado la menorá de oro de 7 brazos, martillada de una sola pieza de oro, como ordenó Dios a Moisés. Han tejido las vestiduras del sumo sacerdote con hilos de oro real, cada puntada siguiendo las instrucciones divinas preservadas en el Talmud. Los sacerdotes han sido identificados a través de pruebas de ADN, rastreando el linaje cohénico hasta Aarón, el hermano de Moisés. Estos hombres, muchos de ellos sin saber su herencia, hasta que la ciencia moderna la reveló, han estado entrenando en secreto en los rituales que no se han realizado en 2 milenios. Practican los sacrificios usando modelos, memorizan las oraciones antiguas, aprenden los movimientos precisos requeridos para el servicio del templo. Es como si una orquesta estuviera ensayando para un concierto que ha sido pospuesto durante 2000 años, pero que ahora, finalmente, podría estar a punto de comenzar. El monte del templo mismo permanece como el obstáculo más visible, con la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa ocupando el lugar más sagrado del judaísmo. Pero los planes están en su lugar. Algunos proponen un templo junto a las estructuras islámicas, otros esperan un evento catastrófico que despeje el camino. Los más audaces hablan en susurros de acuerdos secretos, de negociaciones que podrían permitir algún tipo de coexistencia que parecería imposible hoy. Cada escenario tiene sus defensores, cada uno señalando diferentes profecías e interpretaciones, pero todos convergen en un punto. El templo será reconstruido. La urgencia alrededor de las novillas rojas no es solo sobre el ritual de purificación, es sobre el tiempo profético. Una vez que las cenizas de la novilla roja estén disponibles, el último obstáculo halágico para reconstruir el templo habrá sido removido. Los materiales están listos, los planos están dibujados, los sacerdotes están entrenados. Los fondos, según se rumorea, están asegurados. Todo lo que falta es el momento correcto, y ese momento podría estar determinado por la vida de estas novillas de Texas. Hay una ventana de tiempo después de la cual las novillas serán demasiado viejas, según la ley rabínica. Algunos dicen 3 años, otros argumentan por 4, pero ninguno disputa que el tiempo se está agotando. Es como si el cielo hubiera puesto un temporizador en estos eventos, creando una urgencia que no existía hace apenas unos años. Los rabinos hablan de esto en términos velados, pero su ansiedad es palpable. Saben que podrían estar sosteniendo la llave para desbloquear la secuencia final de eventos que traerá al Mesías, aunque no reconocen que ese Mesías ya vino una vez y volverá nuevamente. La ironía divina es profunda. Ganaderos cristianos de Texas que creen que Jesús es el Mesías, criaron las novillas. Rabinos judíos que rechazan a Jesús las recibieron. Ambos grupos trabajando inconscientemente juntos para cumplir profecías que ninguno comprende completamente. Es como si Dios estuviera orquestando una sinfonía donde los músicos no pueden escuchar la pieza completa, solo sus partes individuales, pero la armonía que están creando está preparando el escenario para el crescendo final de la historia. Mientras el mundo celebraba los acuerdos de Abraham, algo siniestro se gestaba en las sombras geopolíticas. Cada tratado de paz firmado, cada apretón de manos entre líderes israelíes y árabes empujaba a los enemigos de Israel hacia una alianza que el profeta Ezequiel describió con precisión quirúrgica hace 26 siglos.
Irán, Rusia y Turquía, naciones que históricamente habían sido rivales y competidores, de repente comenzaron a coordinar sus movimientos como si una mano invisible los estuviera guiando hacia un destino compartido. Queridos hermanos, quiero detenerme aquí un momento porque sé que muchos de ustedes están sintiendo algo mientras escuchan esto. Ese escalofrío que recorre su espalda. Esa sensación de que algo más grande que la política está sucediendo. Eso es el Espíritu Santo confirmando en sus corazones que estamos presenciando el cumplimiento de la palabra de Dios. Si están sintiendo ese llamado, esa urgencia espiritual, no la ignoren. Únanse a nosotros en este viaje de revelación. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones, porque cada día trae nuevas señales que necesitamos discernir juntos. Compartan sus propias revelaciones en los comentarios. Cuéntenos qué está mostrando Dios a sus corazones sobre estos tiempos. Sus testimonios son semillas que fortifican la fe de toda nuestra comunidad. No somos solo espectadores de la profecía, somos participantes activos en los planes de Dios para estos últimos días. La transformación de estas tres naciones en aliados fue tan antinatural que solo puede explicarse por intervención divina. Antes del anuncio de Trump sobre Jerusalén, Rusia e Irán mantenían una relación de conveniencia en Siria, pero competían por influencia. Turquía, como miembro de la OTAN, estaba oficialmente alineada con Occidente. Pero observe lo que sucedió después de diciembre de 2017. En cuestión de meses, Rusia e Irán comenzaron operaciones militares conjuntas sin precedentes. Compartieron inteligencia, coordinaron ataques aéreos, establecieron bases militares conjuntas. Era como si el anuncio sobre Jerusalén hubiera activado un imán profético que los atrajo irresistiblemente. Turquía experimentó la transformación más dramática. Erdogan, el presidente turco, no solo condenó la decisión de Trump, la llamó nula y sin valor, declaró que Estados Unidos había perdido su papel como mediador y comenzó un giro radical hacia el este. Los analistas políticos estaban desconcertados. Turquía había sido un aliado de la OTAN durante décadas, tenía aspiraciones de unirse a la Unión Europea, pero de repente, como si estuviera siguiendo un guión que no había escrito, comenzó a comprar sistemas de defensa rusos, a coordinar con Irán en operaciones regionales, a distanciarse de sus aliados occidentales tradicionales. El profeta Ezequiel había visto todo esto. Había nombrado específicamente a Persia, que es Irán moderno. Había identificado a Gog de la tierra de Magog, el príncipe de Ros, Mesec y Tubal, referencias que los eruditos bíblicos han conectado durante mucho tiempo con el territorio de Rusia moderna. Había mencionado a Gomer y Bet Togarma del norte lejano, regiones que corresponden a la Turquía actual. No mencionó a Egipto, no mencionó a Jordania, no mencionó a Arabia Saudita. Su precisión fue tan exacta que es como si hubiera visto un mapa político del siglo XXI mientras escribía en el siglo VI antes de Cristo. Pero aquí está lo que debería hacer temblar a cada líder en Teherán, Moscú y Ankara. Ezequiel no solo predijo su alianza, predijo su destrucción catastrófica. El profeta describió cómo Dios mismo intervendría cuando esta coalición atacara a Israel. Terremotos sobrenaturales, fuego del cielo, plagas que harían que los ejércitos se volvieran unos contra otros en confusión. La descripción es tan vívida, tan específica, que no deja lugar a interpretación simbólica. Ezequiel dice que 5/6 del ejército invasor serán destruidos. Eso es una tasa de mortalidad del 83%, la derrota militar más catastrófica en la historia humana. Los movimientos militares actuales de estas naciones están alineándose exactamente con el escenario de Ezequiel. Irán
ha establecido un corredor terrestre desde Teherán hasta la frontera israelí a través de Irak y Siria. Rusia mantiene su única base naval en el Mediterráneo en Siria, a solo 200 kilómetros de Israel. Turquía ha desplegado fuerzas en el norte de Siria, completando el cerco. Es como si estuvieran tomando posiciones para la batalla que Ezequiel predijo, sin darse cuenta de que están caminando hacia una trampa divina de la cual no hay escape. Las armas que están acumulando son impresionantes según los estándares humanos. Misiles hipersónicos rusos que pueden evadir cualquier sistema de defensa. Drones iraníes que han demostrado su efectividad en conflictos recientes. El poder militar combinado de Turquía, con el segundo ejército más grande de la OTAN. Según toda lógica militar humana, Israel no tendría ninguna posibilidad contra tal coalición. Pero Ezequiel deja claro que la batalla no se ganará con armas humanas. Dios mismo peleará por Israel de una manera que no dejará dudas sobre la fuente de la victoria. Lo que hace esto aún más extraordinario es el momento. Durante 2000 años, esta profecía parecía imposible. Rusia no existía como la conocemos. Irán era Persia, pero no tenía el poder militar para amenazar a nadie más allá de sus fronteras. Turquía era el Imperio Otomano, luego una nación secular orientada hacia Occidente. Israel ni siquiera existía como nación desde el año 70 d.C. hasta 1948. Pero ahora, en nuestra generación, todas las piezas están en su lugar. Los actores están en el escenario. El guión profético está desenvolviéndose escena por escena. La motivación para la invasión también está cristalizándose. Ezequiel dice que vendrán por botín, por las riquezas de Israel. Durante siglos, la gente se preguntaba qué riquezas podría poseer una tierra que Mark Twain describió como desolada y vacía. Pero el Israel moderno es una potencia tecnológica, el Silicon Valley del Medio Oriente. Los descubrimientos de gas natural en el Mediterráneo Oriental han convertido a Israel de importador de energía en exportador potencial. La tecnología de desalinización israelí podría valer billones en un mundo que enfrenta escasez de agua. De repente, la motivación económica para la invasión que Ezequiel describió tiene perfecto sentido. Mientras el mundo dormía, creyendo que el apocalipsis era una fantasía distante, el sistema económico del anticristo comenzó a construirse pieza por pieza, transacción por transacción, actualización tecnológica por actualización tecnológica. Lo que Juan vio en Patmos hace 2000 años, un sistema donde nadie podría comprar o vender sin una marca específica, parecía imposible hasta hace una década. Ahora no solo es posible, se está implementando en tiempo real en múltiples naciones, y la mayoría de la gente lo está abrazando voluntariamente, sin darse cuenta de que están participando en el cumplimiento de la profecía más ominosa de la Biblia. China fue la primera en mostrar al mundo cómo se vería este sistema. Su sistema de crédito social no es ciencia ficción, es la realidad diaria para 1.400 millones de personas. Cada compra, cada publicación en redes sociales, cada movimiento es rastreado, puntuado, evaluado. Cruce la calle en un lugar indebido y pierda puntos. Critique al gobierno y encuentre su capacidad de viajar restringida. Asociese con las personas equivocadas y descubra que no puede inscribir a sus hijos en ciertas escuelas. Es un sistema de control tan completo que hace que las novelas distópicas parezcan optimistas. India siguió con Aadhaar, el sistema de identificación biométrica más grande del mundo. 1.300 millones de personas escaneando sus huellas dactilares y sus iris solo para acceder a servicios básicos. Sin Aadhaar no puede obtener un teléfono móvil, no puede abrir una cuenta bancaria, no puede recibir beneficios del gobierno.
Es voluntario en teoría, pero obligatorio en la práctica, exactamente como la Biblia predijo que sería el sistema de la marca. La ilusión de elección, mientras que la realidad es compulsión. Los bancos centrales de todo el mundo están desarrollando monedas digitales, y aquí es donde la profecía se vuelve escalofriantemente específica. A diferencia del efectivo, que es anónimo y no rastreable, las monedas digitales del Banco Central permiten el seguimiento de cada transacción. Pero más que eso, permiten el control. El dinero puede ser programado para caducar si no se gasta. Puede ser restringido a ciertas categorías de compras. Puede ser desactivado instantáneamente para individuos que el sistema considere problemáticos. Es el sueño de un tirano y la pesadilla de la libertad. Europa está probando billeteras digitales que combinan identificación, registros médicos e información financiera en un solo sistema. La conveniencia es seductora. No más múltiples tarjetas, no más contraseñas olvidadas, no más papeleo. Todo sobre usted, toda su identidad, toda su capacidad de participar en la sociedad, vinculada a un único identificador digital. Los funcionarios lo venden como progreso, como eficiencia, como el futuro inevitable. No mencionan que también es exactamente el sistema que el Apocalipsis advirtió que vendría. La pandemia aceleró esta transición de maneras que nadie podría haber previsto. De repente, el efectivo era sucio, potencialmente contaminado. Los pagos sin contacto se convirtieron no solo en convenientes, sino en necesarios. Los pasaportes de vacunas mostraron cuán rápidamente la gente aceptaría un sistema donde el acceso a la sociedad dependiera del cumplimiento de mandatos gubernamentales. En cuestión de meses, miles de millones de personas se acostumbraron a mostrar códigos QR para entrar a restaurantes, viajar, incluso trabajar. El precedente se estableció. La infraestructura se construyó. La aceptación psicológica se logró. Pero aquí está lo que hace que todo esto sea proféticamente significativo. La tecnología por sí sola no es el cumplimiento de la profecía. Es la convergencia de la tecnología con el liderazgo global, la crisis económica y la desesperación humana lo que creará las condiciones para la marca de la bestia. Cuando las economías colapsen, cuando las monedas tradicionales fallen, cuando el caos reine, la gente suplicará por cualquier sistema que prometa estabilidad y seguridad. No será impuesto por la fuerza al principio, será abrazado con gratitud por una humanidad desesperada. El número 666 ha intrigado a los estudiosos durante siglos, pero la tecnología moderna está proporcionando nuevas perspectivas. Los códigos de barras, los chips RFID, incluso las secuencias de ADN pueden incorporar identificadores numéricos. Algunos investigadores señalan que el nombre WWW en hebreo equivale a 666. Otros notan que los sistemas de inteligencia artificial utilizan algoritmos que podrían fácilmente incorporar tal numerología. El punto no es identificar exactamente cómo se manifestará el número, sino reconocer que la tecnología ahora existe para implementar exactamente lo que Juan describió. La ubicación de la marca, la mano derecha o la frente, también está cobrando sentido con la tecnología moderna. Los chips subdérmicos en la mano ya están siendo utilizados por miles de personas para acceso a edificios y pagos. Las interfaces cerebro-computadora, promovidas por compañías como Neuralink, apuntan a la frente, donde se implantarían los chips neurales. Lo que parecía fantasía hace una generación ahora es demostrado en conferencias tecnológicas y financiado por multimillonarios. Pero aquí está la advertencia más solemne. La Biblia es clara en que tomar la marca de la bestia,
Es una decisión irreversible con consecuencias eternas. No es simplemente un sistema económico, es un acto de adoración, una lealtad declarada al anticristo sobre Dios. Aquellos que la tomen, según Apocalipsis, enfrentarán el juicio eterno. No habrá excusas sobre no saber, sobre ser engañados, sobre no tener otra opción. Por eso es crucial que los creyentes entiendan estas señales ahora, antes de que la elección sea presentada. En el corazón de todas las profecías del fin de los tiempos hay un evento tan blasfemo, tan audaz, tan definitivo, que Jesús mismo advirtió a sus seguidores que cuando lo vieran, huyeran a las montañas sin siquiera detenerse a recoger sus pertenencias. La abominación desoladora no es simplemente otro evento profético. Es el punto de inflexión de la historia humana, el momento cuando el mal alcanza su expresión máxima y el juicio divino se vuelve inevitable. Y todo depende de un templo que aún no existe, pero cuyos preparativos están más avanzados de lo que la mayoría imagina. El profeta Daniel fue el primero en ver esta abominación en visión, y lo que vio lo dejó enfermo durante días. Un líder futuro entraría en el lugar más sagrado del templo judío y se declararía a sí mismo Dios. No simplemente un representante de Dios, no un profeta o un Mesías, sino Dios mismo. La blasfemia sería tan completa, tan absoluta, que contaminaría el templo de tal manera que nunca podría ser purificado por medios humanos. Solo la venida del verdadero Mesías podría limpiar tal profanación. Pablo amplió esta profecía en su segunda carta a los tesalonicenses, describiendo cómo el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Note que Pablo no dijo un templo o el antiguo templo. Dijo el templo de Dios, indicando que sería un templo funcionando, consagrado, donde la adoración activa estaría ocurriendo. Esto significa que antes de que el anticristo pueda cometer la abominación desoladora, el tercer templo debe ser construido y el sistema de sacrificios restaurado. Aquí es donde los eventos actuales se vuelven escalofriantes. El Instituto del Templo no solo ha preparado los utensilios, ha creado los planos arquitectónicos basados en las descripciones bíblicas y talmúdicas. Usando tecnología moderna y erudición antigua, han diseñado un templo que podría ser construido en meses, no años, una vez que comience la construcción. Los bloques de piedra, cortados según las especificaciones del templo, ya existen, almacenados en ubicaciones no reveladas alrededor de Jerusalén. Es como si estuvieran esperando una señal, un momento, un evento que despeje el camino para la construcción. La formación sacerdotal ha alcanzado un nivel que parecía imposible hace una generación. Los Kohanim, los descendientes de Aarón, han sido identificados a través de marcadores genéticos únicos del cromosoma y que han permanecido notablemente estables durante 3000 años. Estos hombres han estado practicando los rituales del templo en instalaciones de entrenamiento especialmente construidas. Saben cómo realizar los sacrificios diarios, cómo mantener el fuego perpetuo, cómo entrar al lugar santo. Todo lo que les falta es el templo mismo. Pero hay un detalle en la profecía que hace temblar a quienes entienden sus implicaciones. La abominación desoladora ocurre a la mitad de la semana final de Daniel, 3 años y medio después de un período de 7 años que comienza con un pacto. Este pacto, según Daniel, será confirmado por el príncipe que ha de venir, el anticristo, con muchos. No es un pacto nuevo. Es la confirmación o fortalecimiento de uno existente. Muchos estudiosos ahora se preguntan, ¿podrían los acuerdos de Abraham ser ese pacto base que el anticristo confirmará y expandirá? El momento de la abominación es precisión profética en su máxima expresión.
Ocurre exactamente 1260 días después del inicio del período de tribulación. En ese día, el anticristo romperá su pacto con Israel, detendrá los sacrificios del templo y se declarará Dios. Será transmitido globalmente, presenciado por miles de millones, creando una línea divisoria en la historia humana. Aquellos que se inclinen ante él recibirán su marca y sellarán su condenación eterna. Aquellos que se nieguen enfrentarán persecución sin precedentes. Jesús fue explícito sobre la respuesta apropiada a este evento. Cuando vean la abominación desoladora, dijo: «Los que están en Judea huyan a las montañas. No bajen a recoger nada de sus casas. El que esté en el campo no regrese por su ropa». La urgencia en sus palabras es palpable. Esto no es un momento para deliberación o preparación, es un momento para la huida inmediata. Porque lo que sigue a la abominación es la gran tribulación. Un período de sufrimiento tan intenso que si no fuera acortado, ninguna carne sobreviviría. El lugar de refugio también ha sido objeto de intensa especulación profética. Muchos creen que será Petra, la antigua ciudad en la roca en Jordania, donde un remanente de Israel será protegido sobrenaturalmente durante los 3 años y medio finales. Otros señalan a los montes de Judea, con sus numerosas cuevas y escondites, pero donde quiera que sea, será un lugar de protección divina, donde Dios mismo defenderá a su remanente del poder del anticristo. La tecnología moderna hace que la abominación sea aún más siniestra. No será un evento local, presenciado por unos pocos. Será transmitido en vivo, compartido en redes sociales, celebrado por algunos y llorado por otros. El anticristo usará este momento para consolidar su poder, exigiendo adoración no solo de los presentes, sino de todo el mundo. La imagen de la bestia, mencionada en Apocalipsis, podría ser una transmisión holográfica, una presencia de inteligencia artificial o alguna tecnología aún no revelada que permita su presencia simultánea en múltiples ubicaciones. Jerusalén se convertirá en el escenario del enfrentamiento más extraordinario entre el cielo y el infierno que el mundo jamás haya presenciado. 2 hombres aparecerán en las calles de la ciudad santa con poder que desafía toda explicación natural. Durante 1260 días, exactamente 3 años y medio, estos 2 testigos predicarán, profetizarán y realizarán milagros que harán que incluso los escépticos más endurecidos cuestionen su comprensión de la realidad. Su ministerio será tan poderoso, tan innegable, tan sobrenaturalmente protegido, que el mundo entero se verá obligado a reconocer que algo más allá de lo humano está ocurriendo. El Apocalipsis los describe como los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Tendrán el poder de cerrar el cielo para que no llueva durante los días de su profecía. Convertirán las aguas en sangre, herirán la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando alguien intente hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Son invencibles hasta que su testimonio esté completo, protegidos por el poder divino de una manera que no se ha visto desde los días de Elías y Moisés. Muchos estudiosos creen que estos 2 testigos serán literalmente Elías y Moisés, o quizás Elías y Enoc, los 2 hombres en la Escritura que nunca experimentaron la muerte natural. Su aparición en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación será imposible de ignorar. En una era de transmisión en vivo y redes sociales instantáneas, cada palabra que hablen, cada milagro que realicen, cada confrontación con las autoridades será vista por miles de millones. Serán las figuras más polarizadoras del planeta, odiados por muchos, pero innegablemente sobrenaturales en su poder y autoridad. Su mensaje será uno de arrepentimiento y advertencia.
Llamarán al mundo a reconocer al verdadero Dios, a rechazar al anticristo, a prepararse para el juicio venidero. Vestidos de cilicio, el antiguo símbolo de luto y arrepentimiento, serán un reproche viviente para un mundo que ha abrazado el engaño. Su misma presencia será un testimonio de que Dios no ha abandonado a la humanidad, incluso en sus horas más oscuras. Son su provisión misericordiosa final, su última llamada al arrepentimiento antes de que caiga el juicio completo. Pero después de exactamente 1260 días, algo cambiará. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cuerpos yacerán en la plaza de Jerusalén, en el lugar donde su Señor fue crucificado. Y aquí es donde la profecía se vuelve inquietantemente específica para nuestra era tecnológica. El mundo entero verá sus cuerpos muertos. Durante 3 días y medio, las cámaras enfocarán sus formas sin vida. Las redes de noticias proporcionarán cobertura las 24 horas. Las redes sociales explotarán con celebración de sus enemigos y luto de los creyentes. La reacción del mundo será reveladora. La Escritura dice que los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, harán fiesta y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Será como una fiesta navideña perversa, una celebración global de la muerte de los representantes de Dios. La humanidad habrá caído tan bajo que celebrará el asesinato de los mensajeros del cielo, pero su celebración será prematura y de corta duración. Después de 3 días y medio, ante las cámaras del mundo, ante los ojos de miles de millones, el Espíritu de vida de Dios entrará en los 2 testigos. Se pondrán de pie. El terror caerá sobre todos los que los vean. Y entonces, en un momento que será imposible de negar o explicar, una gran voz del cielo dirá: «Subid acá», y ascenderán al cielo en una nube mientras sus enemigos observan. En esa misma hora, un gran terremoto sacudirá Jerusalén. 1/10 parte de la ciudad caerá, 7,000 personas morirán, y el resto dará gloria al Dios del cielo en terror. Este evento marca un punto de inflexión en la tribulación. Es la segunda aflicción que pasa, y la tercera viene pronto. El ministerio de los 2 testigos habrá mantenido un testimonio de Dios durante la primera mitad de la tribulación, pero su muerte y resurrección señalan que los juicios más severos están por venir. Su ascensión al cielo es tanto una vindicación de su mensaje como una advertencia de que el tiempo de la misericordia se está agotando rápidamente. La identidad de estos testigos ha sido debatida durante siglos, pero su función es clara. Son el testimonio final de Dios para un mundo rebelde, profetas del calibre del Antiguo Testamento con poder que recuerda los días del Éxodo y los días de Elías. Su invencibilidad temporal demuestra la soberanía de Dios. Su muerte permitida muestra que Dios permite que el mal tenga su momento. Su resurrección y ascensión prueban que Dios tiene la última palabra. Son un microcosmos del plan de redención completo. Testimonio, sufrimiento, muerte, resurrección y glorificación. Para los creyentes que vivan durante este tiempo, los 2 testigos serán una fuente de esperanza y fortaleza. Su presencia demostrará que Dios no ha abandonado a su pueblo, incluso en la hora más oscura de la humanidad. Su poder confirmará que el Dios de la Biblia sigue siendo supremo, sin importar cuán poderoso parezca el anticristo. Su resurrección será una vista previa del poder de resurrección que pronto transformará a todos los creyentes. Son precursores del regreso de Cristo, heraldos del Rey que viene. El cielo se rasgará como un velo.
El sonido será diferente a cualquier cosa que la humanidad haya escuchado antes, una trompeta tan fuerte que resonará en cada átomo de la creación. Y entonces, en un momento que ha sido anticipado durante 2000 años, profetizado durante milenios antes de eso, Jesucristo regresará a la tierra. Pero no vendrá como vino la primera vez, como un bebé indefenso en un pesebre. Vendrá como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Juez de toda la tierra, y cada ojo lo verá. Juan lo vio en visión y luchó por encontrar palabras adecuadas para describir la gloria. Un caballo blanco, pero no un caballo ordinario, sino uno que parecía hecho de luz misma, el jinete fiel y verdadero, con ojos como llama de fuego, con muchas coronas sobre su cabeza, su ropa empapada en sangre, no la suya esta vez, sino la de sus enemigos. Y siguiéndolo, los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, montados en caballos blancos. No vienen a pelear una batalla, vienen a presenciar una victoria que ya está asegurada. El lugar de su retorno no es aleatorio. Sus pies tocarán el monte de los olivos, el mismo lugar desde donde ascendió hace 2000 años. El momento en que sus pies toquen esa montaña, se partirá por la mitad, creando un valle desde el este hasta el oeste. Será un evento geológico imposible de explicar por medios naturales, una demostración física del poder del Creador sobre su creación. Los habitantes de Jerusalén huirán a través de este valle recién formado, tal como huyeron del terremoto en los días del rey Usías. Los ejércitos del mundo, reunidos en el valle de Megido para la batalla del Armagedón, se volverán para enfrentar esta nueva amenaza del cielo. Imaginen la escena. Millones de soldados, el poder militar combinado de todas las naciones bajo el anticristo, armamento que representa la cúspide del ingenio destructivo humano, tanques, misiles, tal vez incluso armas que aún no hemos visto. Y todos apuntarán hacia el cielo, hacia el Rey que regresa. Será el último acto de rebelión de la humanidad, el intento final de destronar a Dios. Pero no habrá batalla. La Escritura es clara. Cristo los derrotará con la espada de su boca, con la palabra de su poder. El mismo poder que habló y trajo el universo a la existencia, ahora hablará juicio sobre sus enemigos. El anticristo y el falso profeta serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego. Sus ejércitos serán destruidos instantáneamente. Las aves del cielo serán convocadas para el gran banquete de Dios, para comer la carne de reyes, capitanes y hombres poderosos. Será el fin de la rebelión humana contra el gobierno divino. Satanás será atado y arrojado al abismo por 1000 años, sellado para que no pueda engañar a las naciones durante el reinado milenial de Cristo. Jerusalén se convertirá en la capital del mundo, no a través de la política o la guerra, sino a través del gobierno directo del Mesías. El templo que el anticristo profanó será limpiado y reconsagrado, o quizás reemplazado por el templo milenial que Ezequiel describió en su visión. Las naciones vendrán a Jerusalén a adorar, a aprender los caminos del Señor, a buscar su favor. Aquellos que sobrevivieron a la tribulación y no tomaron la marca de la bestia, entrarán en el reino milenial en sus cuerpos naturales. Vivirán vidas extraordinariamente largas, como en los días antes del diluvio. Un niño morirá a los 100 años, será considerado maldito. La tierra misma será transformada. El desierto florecerá como la rosa. Los animales vivirán en paz. El lobo morará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito. La maldición sobre la creación que comenzó en el Edén finalmente será levantada. Pero incluso después de 1000 años de gobierno perfecto bajo Cristo, cuando Satanás sea liberado por un breve tiempo, encontrará corazones dispuestos a rebelarse.
reunirá un ejército para un asalto final a la ciudad amada, demostrando que el problema del pecado no es el ambiente, sino el corazón humano. Fuego del cielo consumirá a estos rebeldes finales, y Satanás será arrojado al lago de fuego para siempre, reuniéndose con el anticristo y el falso profeta, en tormento eterno. Entonces vendrá el juicio final, el gran trono blanco, donde todos los muertos, pequeños y grandes, estarán ante Dios. Los libros serán abiertos, incluyendo el libro de la vida. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento será revelado. Aquellos cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Será el momento más solemne en toda la historia, el cierre final del capítulo de la rebelión humana. Pero para aquellos que pertenecen a Cristo, lo que sigue es gloria más allá de la imaginación. Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la justicia mora. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Una ciudad de belleza indescriptible, de oro puro como vidrio transparente, con puertas de perla y cimientos de piedras preciosas. El río de vida fluirá desde el trono de Dios, con el árbol de vida dando fruto cada mes. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor. Las cosas anteriores habrán pasado. Dios mismo morará con su pueblo, seremos sus hijos, y Él será nuestro Dios. Lo veremos cara a cara, algo que ningún humano en su estado caído podría sobrevivir. Reinaremos con Él por los siglos de los siglos, no como súbditos, sino como coherederos, no como siervos, sino como hijos. Todo el sufrimiento de esta era presente parecerá como nada comparado con la gloria que será revelada. Cada lágrima será enjugada personalmente por la mano de Dios. Cada injusticia será corregida. Cada sacrificio será recompensado. Cada acto de fe será vindicado. Este es el fin hacia el cual se mueve toda la historia. Cada evento que hemos discutido, desde el reconocimiento de Jerusalén por Trump hasta los acuerdos de Abraham, desde las novillas rojas hasta la coalición de Ezequiel, desde la marca de la bestia hasta los 2 testigos, todos son señales en el camino hacia este destino glorioso. No son eventos aleatorios, sino notas en una sinfonía divina que alcanzará su crescendo cuando Cristo regrese. La pregunta que queda no es si estas cosas sucederán. La palabra de Dios es segura, más confiable que las leyes de la física. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Hemos hecho las paces con Dios a través de Jesucristo? ¿Estamos viviendo a la luz de su regreso inminente? ¿Estamos advirtiendo a otros sobre lo que viene? El tiempo es corto, las señales están convergiendo. El Rey viene, y cuando venga, cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, si has llegado hasta el final de este mensaje profético, es porque el Espíritu Santo te ha sostenido y guiado a través de cada revelación compartida. No es casualidad que hayas permanecido hasta este momento. Dios tiene un propósito específico para tu vida en estos tiempos finales, y este mensaje es parte de su plan para prepararte y fortalecerte. Necesitamos escuchar tu voz y tu testimonio. Por favor, escribe en los comentarios, yo siento la presencia de Dios en este mensaje, y comparte específicamente qué parte tocó más profundamente tu corazón. Cuéntanos si alguna profecía resonó con algo que Dios ya te había estado mostrando en tu vida personal. Tu testimonio no es solo un comentario, es una declaración de fe que fortalecerá a otros hermanos que también están despertando a estas verdades proféticas.
Si este contenido ha transformado tu perspectiva sobre los tiempos que vivimos, te invitamos a formar parte activa de esta comunidad de vigilantes espirituales. Suscríbete ahora al canal para recibir cada nueva revelación que Dios nos permita compartir. Tu suscripción no es simplemente un número, es tu compromiso de mantenerte alerta y preparado para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dale like a este video como un acto de apoyo a esta misión de despertar conciencias y preparar corazones para los eventos que se avecinan. Cada like ayuda a que este mensaje alcance a más almas que necesitan escuchar estas verdades en estos días cruciales. En tu pantalla aparecerá ahora otro video que continuará edificando tu fe y expandiendo tu comprensión de las profecías bíblicas. No lo pases por alto. Dios puede tener un mensaje específico esperándote allí. Que el Señor derrame sus más ricas bendiciones sobre tu vida, te guarde en su paz sobrenatural y te use poderosamente como instrumento de salvación en estos últimos días. Maranata, ven pronto, Señor Jesús.